Hola, estimados participantes del curso de protección radiológica para encargados de protección radiológica. En esta serie de videos de la parte de dosimetría individual vamos a abordar 5 distintos tipos de clips en los que vamos a abordar lo que son irradiación de dosímetros, cuál es el proceso que se realiza en un laboratorio de dosimetría externa para irradiar dosímetros personales con el fin de realizar la calibración de estos mismos para el uso de los dosímetros personales en los diferentes campos de aplicaciones. Vamos a ver cómo es la calibración de sorodosis en un sistema de un laboratorio de dosimetría externa, cuál es el proceso a seguir para la calibración de sensibilidad individual que se sigue para que estos dosímetros puedan ser utilizados en campo. Vamos a ver cuál es el proceso de lectura, cuál es el programa que utilizamos para realizar la lectura de dosímetros, cuáles son los parámetros que se deben de tomar en cuenta para que el equipo lector que se utiliza en el laboratorio de dosimetría externa del Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología cumpla con los requerimientos necesarios para poder brindarnos la dosis que ha captado o recibido el trabajador ocupacionalmente expuesto durante el tiempo que ha aportado su dosímetro personal. Y por último, vamos a poner a irradiar a leer, perdón, dosímetros en nuestro sistema de lectura, y vamos a ver la dosis que estos recibieron a partir de la irradiación de los mismos, y así ver cuál es la dependencia de la dosis con respecto a la cantidad de vueltas que se le ha eh, con las que se ha irradiado cada uno de los dosímetros que vamos a ver cuando estén en su proceso de lectura. Primeramente, antes de iniciar los 5 videoclips para hacer la práctica, vamos a realizar un pequeño tour virtual en el laboratorio de dosimetría externa. Sean todos bienvenidos. Este laboratorio cuenta con una fuente de irradiación local que se utiliza para irradiar los dosímetros de los diferentes TOE o dosímetros de nuevos lotes para calibrarlos y así poderlos utilizar en el campo con los diferentes trabajadores ocupacionalmente expuestos. Acá pueden observar que tenemos el registro de las diferentes instituciones a las que les ofrecemos el servicio. Eh, Ahora, en esta parte, nosotros pues se les muestra lo que son los eh, lectores dosimétricos que utiliza el laboratorio de dosimetría externa para realizar la lectura de la dosis que han recibido los diferentes trabajadores, y nuestra mesa de trabajo donde se realiza el desempaque cuando se nos entregan los dosímetros por parte de las instituciones, y también se hace el empaquetamiento de los mismos para retornárselo a los diferentes trabajadores. En este video vamos a observar el proceso de irradiación de dosímetros en el irradiador local con el que cuenta el laboratorio de dosimetría externa. Aquí es importante mencionarles que los dosímetros que vienen, digamos que se tienen que hacer pruebas de evaluación que han sido utilizados por los trabajadores ocupacionalmente expuestos, se retiran de los holders y se colocan de una forma ordenada para poderlos irradiar. Cuando son dosímetros que se van a calibrar por primera vez o se le hace una recalibración, se colocan de esta forma también, de manera ordenada, con el objetivo de poder retirar y saber cuál es el dosímetro que hemos ido colocando en el disco de irradiación que vamos a ver posteriormente. Para retirar los dosímetros, el pellet del slide, se utiliza una pinza de vacío. Esta pinza lo que hace es succionar el dosímetro para no manipularlo con la mano o con otro tipo de instrumentos, con el objetivo de no dañar la pastilla o el material termoluminiscente. Una vez que se han colocado en el disco de irradiación, los dosímetros se colocan en el irradiador local que habíamos visto con anterioridad. Se introducen y se selecciona el parámetro de irradiación para irradiar los dosímetros. Se coloca el número de vueltas con el que lo vamos a irradiar. O sea, una vez que se han irradiado los dosímetros, se retiran y se procede a colocarlos en el slide correspondiente en el que se había puesto de manera ordenada en la mesa de trabajo.
O sea, igual utilizamos la pinza de vacío, colocamos el dosímetro en el slide que correspondía. O sea, por esto lo colocamos de esta forma con el objetivo de mantener el orden dentro del laboratorio y que no confundir pellet con otros códigos. Para realizar el proceso de lectura de los dosímetros, ya sea para la evaluación de la dosis recibida por el trabajador ocupacionalmente expuesto, para calibración de cero dosis o sensibilidad individual, estos se deben de colocar en un cassette especial en el cual se pueden colocar un total de hasta 20 dosímetros para ingresarlo en el sistema lector con el que cuenta el LDE. Este cassette se coloca en una banda automática, se espera que se alcancen los parámetros de lectura en el software de los lectores, se le da OK y el cassette ingresa en el sistema de lectura para, obviamente, reportar la dosis. Una vez que se han completado las diferentes lecturas para los dosímetros que se van a calibrar para cero dosis, se procede a ingresar a lo que es el software TLD Explorer, que lo vamos a ver a continuación, con la finalidad de realizar la calibración de cero dosis. Una vez que las lecturas se han realizado, o sea, un total de por lo menos un mínimo de 3, con el objetivo de establecer el fondo, el nivel de trampas mínimas con las que cuenta el material termoluminiscente para poder captar la dosis de radiación que vayan a recibir los trabajadores ocupacionalmente expuestos, se procede a ingresar acá a este programa. En este programa, la interfaz, ¿qué es lo que nos permite observar? En la parte izquierda, nosotros vemos que hay diferentes magnitudes con las que nosotros realizamos monitoreo. Realizamos monitoreo para cuerpo entero, para HP10, realizamos monitoreo para extremidades, monitoreo ambiental, monitoreo en cristalino. O sea, por código nosotros dividimos la aplicación de los dosímetros que tenemos para el monitoreo de esas diferentes magnitudes. Y acá podemos ver lo que son las lecturas que nosotros realizamos al día a día, las diferentes calibraciones que realizamos durante las jornadas laborales también. Ok, entonces ahora vamos a la parte de cómo nosotros realizamos lo que es la calibración de cero dosis de los dosímetros de campo o de investigación que utilicemos acá en el laboratorio. Seleccionamos el lote de dosímetros que nosotros vayamos a calibrar. Vamos a seleccionar este grupo que está acá. Nosotros le damos cero dosis y asignamos calibración de cero dosis. Una vez que nosotros asignamos calibración de cero dosis, nos vamos hacia la parte izquierda del programa y nos vamos a la zona de calibración. Entonces, lo que nos interesa a nosotros ahorita es realizar calibración de cero dosis. Entonces, seleccionamos todos los dosímetros que hemos enviado a esta pestaña y realizamos lo que es ejecutar la asignación que le habíamos dado con anterioridad. Entonces, seleccionamos cero dosis y acá el programa nos va a indicar cuáles son los parámetros con los que se va a realizar esa calibración. Entonces, podemos ver que la cantidad de cristales son 9, o sea, aquí nosotros verificamos cada que vamos a realizar la calibración de cero dosis el total de códigos o dosímetros que ha detectado el software, para así, digamos, cotejar entre lo que he preparado y lo que el programa me está leyendo. Entonces, una vez que estos dosímetros ya se miran los parámetros de las desviaciones, el promedio, digamos, de cuentas que se obtuvo por este lote de dosímetros, el valor mínimo y el valor máximo, podemos nosotros definir, o sea, cuáles son los códigos que pueden andar dentro del rango de aceptación o no. El mismo programa nos dice que hay códigos que están fuera del valor promedio, o sea, del estipulado, o sea, de cómo se comporta todo ese lote de dosímetros, están fuera del 30%. Básicamente esos dosímetros más adelante se tienen que retirar, porque ya nosotros sabemos con anterioridad desde acá que va a haber algún tipo de desviación. ¿Okay? Cuando ya aceptamos, le damos OK, y una vez que le damos OK, esto se manda. Nosotros lo que hacemos es seleccionamos todo
los enviamos hacia Update of Calibration, o sea, la actualización de la calibración. Entonces lo que hacemos acá es que seleccionamos todos nuevamente y realizamos ejecutar actualización del sistema y actualizamos lo que es la calibración de cero dosis. Entonces una vez que le damos nosotros ok, estos dosímetros se tienen que actualizar a cero, porque a partir de la fecha ellos pues ya quedan calibrados en cero. Como esto es como parte de ejemplo, o sea, estos dosímetros no los puedo calibrar en este momento, sino que nos vamos a ir en el registro de calibraciones que se han hecho antes dentro del sistema. Entonces nos vamos hacia acá en Update, porque todas estas se guardan. Entonces nos fijamos aquí y estos códigos que ustedes ven acá, o sea, cuando ya estamos en Update, quedan en cero. O sea, es lo que hubiésemos visto en la pantalla anterior si hemos asignado cero dosis a esos dosímetros. O sea, una vez que están en cero, nosotros ya podemos decir que a partir de la fecha el dosímetro empieza a recolectar dosis, y esa va a ser su calibración por un año calendario. O sea, esto es importante, realizar la calibración de cero dosis de manera anual, porque los dosímetros ellos van capturando dosis de radiación, y al mismo tiempo las cuentas o las trampas con las que cuenta ese semiconductor se van saturando. Entonces en ese sentido el fondo varía a lo largo del tiempo. Entonces por eso es importante que esta calibración de cero dosis se realice de manera anual, así como la que vamos a ver a continuación, que es la calibración de sensibilidad de cristal. En este videoclip ahora abordaremos lo que es el procedimiento, el proceso que seguimos acá en el LDE para lo que es la calibración de la sensibilidad individual de cada uno de los cristales para los diferentes dosímetros utilizados por los trabajadores ocupacionalmente expuestos. O sea, antes que todo, para hacer esta calibración, los dosímetros deben de estar previamente irradiados en la fuente local. Estos se irradian a 5 vueltas con el objetivo de poder hacer digamos, la calibración en función de una dosis conocida, o sea, cómo responden estos dosímetros a un valor de dosis que nosotros tenemos como referencia. O sea, en este sentido, cuando irradiamos a 5 vueltas estos dosímetros, los estamos irradiando a un total de 1,5 milisieverts en nuestro irradiador local. O sea, en el video anterior de la calibración de 0,12 ustedes veían que contábamos con valores de lectura de dosis que estaban en cero, como pueden observar acá. Esto era porque queríamos calibrar en cero dosis, pero ahora, como queremos ver la sensibilidad, vamos a ver cómo responden los dosímetros a un valor de dosis conocido al cual se han irradiado. Entonces, lo que debemos hacer, o lo que hacemos ahora, una vez que hemos esperado el tiempo pertinente para poder leer los dosímetros luego de que fueron irradiados, los seleccionamos, los dosímetros que vamos a calibrar, y cuando hacemos la calibración, seleccionamos los dosímetros de esta manera, los que tienen la dosis, bueno, que vamos a esperar nosotros que respondan, y asignamos calibración de sensibilidad de cristal. O sea, una vez que estos dosímetros se han enviado, ahora venimos, nos vamos a la pestaña izquierda en la zona de calibraciones, Crystal Sensitivity, y podemos ver que estos dosímetros caen en la opción de la calibración de sensibilidad de cristal. Seleccionamos todo y ejecutamos la calibración de sensibilidad de cristal. Esperamos que el equipo nos mande los parámetros para hacer la calibración, y una vez que nos muestra esta ventana, debemos de especificar cuántos fueron el número de vueltas o cuál fue la dosis de nuestro sistema local de exposición. Entonces nosotros, como les mencioné, para hacer estas calibraciones los irradiamos a una cantidad de 5 vueltas, y en ese sentido ya el sistema hace su proceso de calibración y nos arroja los valores nuevos para las calibraciones de los cristales. En el laboratorio de dosimetría externa
nosotros tenemos establecidos como un máximo de un más o menos 20% de diferencia de la respuesta de los dosímetros con el uno. Entonces, en ese sentido, el menor valor de sensibilidad de cristal que nosotros podemos tener acá en el laboratorio para ofertar o para poder entregar los dosímetros al trabajador ocupacionalmente expuesto es de 0,8, o sea, un menos 20% del valor establecido al 1 y un más 20%, o sea, el valor mínimo es 0,8 de sensibilidad y 1,2 el valor máximo de sensibilidad permitido para poder utilizar los dosímetros en campo. Ahora, ¿por qué nosotros establecemos un 20%? Recuerden que en dosimetría hay diferentes fuentes de incertidumbre, diferentes fuentes de errores para al momento que influyen en entregar un valor de dosis. Entonces, nosotros acotamos esa incertidumbre a un 20% para tener un máximo alcance de confiabilidad en nuestro sistema dosimétrico para poder realizar el monitoreo de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Okay. Ahora, cuando nosotros realizamos ya está la calibración, acá nos damos cuenta, así como cuando hacíamos la calibración de cero dosis, ya nos vamos dando cuenta que hay dosímetros que van a estar fuera de la calibración. Entonces, esos dosímetros que van a estar fuera de calibración, los retiramos y obviamente no se le entrega al usuario final, que son ustedes, como trabajador ocupacionalmente expuesto, para que realicemos nosotros el monitoreo de una manera más certera. O sea, ahora le damos OK y obviamente el sistema realiza la calibración de los dosímetros. Una vez que se ha realizado la calibración, igual asignamos en Update of Calibration, que es la actualización de las calibraciones. Vamos hacia acá, seleccionamos nuevamente todo y ejecutamos la actualización de calibración. En el video anterior vimos que seleccionábamos calibración de 0,12, o sea, ahora lo que nosotros vamos a actualizar en esta calibración es de sensibilidad, la sensibilidad del material, y lo hacemos para valores individuales. O sea, realizamos OK y una vez que están hechas las calibraciones procedemos a observar cuáles son sus valores. Entonces acá nos vamos nosotros y observamos, digamos, las calibraciones que se han hecho con anterioridad. Nos vamos hacia acá y vemos que los valores de calibración cambian, y esto va a ser con respecto a la dosis. O sea, la dosis que se les ha entregado anda alrededor de 1,5, 1,6. entonces acá podemos ver los valores con el que ellos fueron calibrados. Esto va a estar en dependencia del el tipo de material que se está calibrando para el tipo de magnitud en específico. O sea, los valores de calibración de sensibilidad van a variar, ya sea para HP3, HP10, para HP07, porque responden de manera distinta a los campos de radiación los dosímetros a los cuales se están utilizando en el campo. Ok, una vez que se ha realizado, o que hemos realizado, mejor dicho, la calibración tanto de cero dosis como de sensibilidad individual, en el mismo programa nosotros observamos los reportes de calibración que se han hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es eso, que ustedes vean las calibraciones, los reportes que nos da el programa en sí. O sea, el programa nos permite ver reportes de fechas de lectura, calibraciones desde cero dosis, calibraciones de la sensibilidad de los lectores, calibraciones de la sensibilidad de cristales de los diferentes dosímetros y la calibración del sistema de dosis. Entonces acá nosotros vamos a observar las calibraciones de cero dosis realizadas, las más cercanas a la fecha. Entonces lo que hacemos es que hacemos un reporte por fecha y de manera descendente, o sea, nos van a tirar las más actuales. Entonces, esperamos un momento que el programa nos genere el reporte de cero dosis. Y acá podemos observar las últimas calibraciones que se han realizado de cero dosis fueron el 9 de este mes del año 2020. Entonces lo que hacemos es que seleccionamos
los dosímetros y los enviamos a una hoja de Excel para tener un registro de las calibraciones que se han hecho por fecha. Entonces acá vamos a seleccionar esta cantidad de 10 dosímetros para que observen. La calibración fue el 9. Estos son los valores de cero dosis permitidos, o sea, obtenidos para cada uno de los dosímetros. Ok, entonces de luego venimos y nos vamos al programa, que vamos a ver un reporte de sensibilidad individual. Igual hacemos lo mismo, lo hacemos por fecha y esperamos nuevamente el reporte. Y acá, igual, copiamos los resultados obtenidos para la última calibración que se ha realizado. Ok, entonces una vez que se arroja podemos observar que la última calibración de sensibilidad individual fue el 12 de octubre. Entonces esto es importante que ustedes lo observen, o sea, copiamos los datos y los pasamos al Excel para analizarlo. Entonces, los colocamos acá. Fíjense bien en esta parte. Las calibraciones de cero dosis tienen que ser previas a la calibración de sensibilidad individual. Entonces, por eso fíjense acá, tenemos los códigos 15404. La calibración de sensibilidad en cero dosis fue hecha el 9 de octubre y la calibración del 15404 para sensibilidad individual fue realizada el 12. O sea, tiene que haber una concordancia tanto con la fecha de calibración de sensibilidad individual con la calibración de cero dosis. Entonces, acá, cuando ya tenemos estos valores de sensibilidad individual, aquí es donde podemos discriminar si cumple o no con los requisitos establecidos para utilizar los dosímetros para monitoreo de trabajadores ocupacionalmente expuestos. Como les había mencionado en el video anterior, la sensibilidad individual, recuerden que tenemos un más o menos 20%. Entonces acá si nos podemos observar estos dosímetros que fueron calibrados el 12 de octubre, cumplen con el parámetro, ninguno tiene una sensibilidad mayor de 1.2 y tampoco tiene una sensibilidad menor a 0.8. Entonces, en este sentido, quiero que ustedes vean acá un ejemplo de unas calibraciones que yo realicé personalmente el año pasado, el mes de julio. Entonces, acá, para unos dosímetros. Entonces, aplicando el criterio de aceptación del 20%, estos dosímetros que fueron calibrados el año pasado por mi persona, acá, fíjense bien, este que está acá no cumple con el requisito, tampoco este, e igual tampoco este que está acá. Entonces esa discriminación que es lo que me permite a mí retirar el dosímetro del cassette donde se encuentra, y ese dosímetro lo tengo que retirar y volver a realizar un proceso de calibración para podérselo entregar a un trabajador ocupacionalmente expuesto. Obviamente esta calibración es del año pasado, estos códigos deben de estar calibrados con fecha de este año, ya pasada el mes de julio, tiene que existir una calibración de estos dosímetros. Entonces acá es donde generamos los reportes y hacemos lo guardamos para hacer el correspondiente análisis de estos mismos antes de ser entregados al usuario final, que son los trabajadores de las diferentes áreas de ya sea industria, ya sea radiodiagnóstico, ya sea radioterapia, ya sea medicina nuclear. O sea, es acá donde hacemos el análisis de que las calibraciones quedaron correctamente para poder entregárselo al usuario. Para ir finalizando con este segmento, vamos a realizar ahora lo que es una pequeña práctica demostrativa de linealidad de dosis con respecto a la cantidad de vueltas. Vamos a colocar a lectura una serie de dosímetros que fueron irradiados y vamos a hacer su análisis a partir con el programa de lectura con el que contamos en el laboratorio de simetría externa. ¿Okay? Entonces, colocamos e iniciamos las lecturas con nuestro programa. Este programa establece lo que son los requisitos básicos para realizar las lecturas de los dosímetros en materia de temperatura, de calentamiento del dosímetro, en temperatura del todo fotomultiplicador, de las condiciones ambientales y que necesita nuestro sistema de lectura para poder operar. Okay.
Entonces, una vez que se empiezan a hacer las lecturas, el sistema detecta lo que es el cassette en el que se posicionaron los dosímetros y la cantidad de, del número de dosímetros que se va leyendo de ese cassette. El código, fíjense acá la temperatura con la que se lee el dosímetro, o sea, la temperatura de calentamiento para el material del fluoruro de litio que nosotros utilizamos es de 300 grados. Verificamos lo que es el flujo de nitrógeno de nuestro sistema, la temperatura a la que tenemos el tubo fotomultiplicador, el sistema de cuentas oscuras, la cantidad de cuentas que llegan al sistema LED para poder realizar el análisis y obtención de datos de cada uno de los dosímetros. Si estos parámetros que les acabo de mencionar en algún momento ellos están en rojo, el sistema automáticamente se detiene porque él detecta que hay una anomalía para poder realizar las lecturas de los dosímetros. Entonces, y en ese sentido se tiene que llamar a mantenimiento para que haga una verificación de cuáles son las fallas y así poder retornar a lo que es el servicio. Ok, ahora, en la parte de acá central de la pantalla, ustedes observan que tenemos el material que se está analizando, fluoruro de litio, la temperatura a la cual el dosímetro debe ser analizado, el tiempo de lectura que lleva cada uno de los dosímetros y un análisis acá respectivo en cuestiones de cuenta para el dosímetro. Aquí hay una parte que se llama precalentamiento. Esta parte de precalentamiento, o sea, este tiempo de lectura, está especificado para liberar fotones, o sea, electrones que se encuentran en la capa más externa del material termoluminiscente, o sea, los electrones que tienen menos energía de enlace. Entonces, esos se liberan y fácilmente. Ahora, en la parte de dosis, que es la que nos interesa a nosotros, es cuando el material, cuando es calentado, los electrones que están más sujetos al sistema atómico del material termoluminiscente, ellos son liberados y son los que me permiten a mí, cuando ellos son liberados de esos electrones, de detectarlos para poder dar la dosis que se le va a entregar al trabajador ocupacionalmente expuesto. Y hay una parte que se le llama de postcalentamiento que sirve como para poner, por así decirlo, en cero el dosímetro. Es cuando ya hay pocos electrones sujetos en la red cristalina del termoluminiscente y prácticamente se pone como en cero. Sin embargo, se tiene que hacer una segunda lectura de estos dosímetros para que queden totalmente en cero y así poderlo volver a utilizar. Los dosímetros o sea, obviamente tienen que ser calibrados para poder ser utilizados. Entonces el mismo sistema de lectura a mí me arroja los valores de calibración con los que cuentan cada uno de los dosímetros. Fijémonos acá, está la calibración de cero dosis, tiene que ser la más actualizada. Hay una calibración de sensibilidad de cristal, acá me lo muestran, fíjense, 1,13, o sea, cumple con el requisito establecido para poder utilizar los dosímetros. Se muestra lo que es la calibración del sistema de lectura. Se encuentra acá también, podemos observar lo que es el sistema de irradiación, o sea, acá vemos que por cada vuelta que se entregue, el dosímetro me tiene que dar una dosis de 333 microsievert. Entonces, como lo hemos irradiado a un total de diferentes vueltas, acá vemos la cantidad de dosis, que lo que vamos a ver es, o sea, la relación de esta dosis con el número de vueltas que nosotros le hemos dado en nuestro sistema de irradiación local. O sea, vamos a esperar ahora que termine de hacer las lecturas. Algo importante que se me había olvidado mencionarle, esto que ustedes ven acá, esta línea roja, es la curva glow, es la curva de brillo del material de fluoruro de litio. O sea, si nosotros tuviésemos otros materiales, la forma de esta curva es diferente, porque para cada material termoluminiscente ellos captan y emiten luz de manera distinta y muy particular para cada tipo de material. O sea, algo importante es que la curva del fluoruro de litio, dopado con magnesio, cobre y fósforo,
cuenta con una, o sea, una forma bastante, digamos, homogénea, bastante homogénea como la que podemos observar. Entonces, cuando vemos nosotros alteraciones en esta curva glow, cuando hacemos la lectura de los dosímetros y hay una variación en esta curva de brillo, podemos decir que el dosímetro tiene alguna falla, algún defecto. Entonces, también cuando hacemos análisis de lectura, nos venimos y verificamos estas curvas de brillo para cada uno de los dosímetros. Como han observado, los valores de dosis para los diferentes dosímetros varían, porque, o sea, los dosímetros fueron irradiados a diferentes vueltas y diferentes grupos. Entonces, creo que fueron unos 10 o 12 dosímetros los que se irradiaron. Vamos a esperar que finalice la lectura para poder hacer ahora el análisis de linealidad de dosis con respecto a vueltas, que sería una de las prácticas, uno de los documentos que ustedes deberán entregar eh, en la plataforma. Ok, ya está finalizada la lectura de los 12 dosímetros para esta demostración. O sea, ahora lo que hacemos es salimos de este programa y nos vamos al programa donde verificamos las lecturas. Entonces nos vamos a la pantalla de nuevos resultados, que es la que nos interesa ahorita. Fíjense, ahorita nos muestran resultados del 2017, pero nosotros nos desplazamos hacia abajo y podemos observar pues los resultados de dosis más recientes. Entonces, vamos a anotar de manera eh, paralela los resultados de dosis obtenidos por los dosímetros que hemos realizado ahorita para realizar la curva de linealidad. Agregamos una nueva hoja de Excel y lo ponemos en dos pantallas eh, paralelas. Entonces, acá colocamos el código de dosímetro. Estos son los códigos que hemos leído. Entonces lo anotamos: 15283, 15183, 15118, 15653, 15172 y el 15669. Entonces acá venimos y colocamos dosis de dosímetro. Algo importante de mencionarles: acá el sistema de lectura, cuando el software, donde iniciamos las lecturas con nuestro sistema lector, la dosis él la arroja acá en la unidad de microsievert, pero el sistema de análisis de lectura me arroja los resultados en milisievert. Entonces colocamos la magnitud, la unidad, perdón, de la magnitud en milisievert. Entonces anotamos la dosis. 3.085.
Ok, ya tenemos la dosis de todos los dosímetros. Entonces, como lo que queremos nosotros hacer es un análisis de dosis por vuelta, vamos a acomodar los dosímetros de menor a mayor. O sea, las dosis de radiación que se dieron fueron un total de 5, 10 y 17 vueltas. Entonces venimos acá, estos dosímetros que están acá fueron irradiados, o sea, fijémonos acá, o sea, el factor de irradiación para estos dosímetros nos habíamos observado que era de 333.3 microsievert por vuelta, o sea, 0.333 milisievert. Entonces, si nosotros vemos esto, lo multiplicamos el número, por el número de vueltas que nosotros le dimos a los dosímetros, vemos que la dosis para 5 vueltas es de 1,666. Entonces estos son los dosímetros que se irradiaron a 5 vueltas. Si nosotros venimos, colocamos 10, vemos que la dosis esperada es de 3,33 milisievert. Entonces estos dosímetros que tenemos acá fueron los que se irradiaron a un total de 10 vueltas. Y si vemos a 17 vueltas es de 5,6. Entonces estos dosímetros que tenemos acá fueron irradiados a un total de 17 vueltas. Eliminamos acá y colocamos, ok, acá vamos a aumentar, combinamos, igual estos dosímetros combinamos y acá también combinamos. Entonces aquí tenemos 5 vueltas, 10 vueltas, 17 vueltas. Entonces para hacer la curva, el gráfico de linealidad, vamos a ocupar una dosis promedio para el lote de dosímetros que hemos utilizado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que más le damos la orden de que nos encuentre el promedio de el grupo de dosímetros. Tenemos acá más listo, más acá tenemos. Entonces ya con esto que tenemos acá, con el promedio y con el número de vueltas dado, podemos hacer nuestro gráfico de linealidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Insertamos un gráfico de dispersión de esta manera y ahora procedemos a seleccionar lo que son los ejes, o sea, los valores para cada uno de los ejes. Entonces, clic derecho, seleccionamos datos, agregamos una nueva serie, le vamos a colocar acá linealidad, nombre de la serie, seleccionamos los datos que van a ir en el eje de la X. Recordemos que en el eje de la X es la variable independiente, entonces la variable que no depende en nuestro gráfico ahorita es el número de vueltas. Seleccionamos acá esto que tenemos aquí, y en el eje de la Y va la variable dependiente. Entonces la variable que depende obviamente de las vueltas es la dosis. Entonces seleccionamos los valores promedio para estos datos. Entonces le vamos a aceptar, y vemos acá, vamos a agregar aquí los títulos de los ejes. Ok, aquí tenemos ya entonces los títulos de los ejes, que es dosis, número de vuelta versus dosis. Entonces aquí observamos de mejor manera que la dosis sí depende del número de vueltas. Entonces a mayor cantidad de vueltas que nosotros entreguemos a nuestros dosímetros, mayor dosis van a reportar ellos. Asimismo sucede con los dosímetros que se utilizan en campo. O sea, se les hacen estas pruebas para verificar que
a mayor cantidad de dosis que ellos vayan a recibir en una jornada laboral, ellos van a responder de esta forma, de manera lineal. O sea, en mayor dosis que están siendo expuestos, mayor tiempo que están expuestos, ellos van a ir aumentando su valor de dosis, así sucesivamente. O sea, la analogía corresponde a este tipo de gráfico. Entonces, con esto ustedes creo que van a poder realizar una de las asignaciones que lleva este módulo. Espero que esto sea de su provecho y de su agrado. Ha sido un placer brindarles esta charla sobre todo el sistema de dosimetría de laboratorio, de dosimetría externa, de laboratorio de física de reacciones y metrología. Provecho a todos y un saludo. Un fuerte abrazo a todos.